Saludos de gracia y de paz a todos ustedes, estimados alumnos. Vamos a iniciar con una oración la clase de esta mañana, en donde vamos a ver el sabatismo en América Latina. Y vamos a ir desglosando cómo es que a través de la historia volvimos a llegar a o llegamos hasta este punto en el que nos encontramos. Vamos a orar. Santísimo Señor, buen Padre Celestial, te damos gracias en este momento por tus bendiciones en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por la salud, por las facilidades que tú nos das en el trabajo, en los estudios, porque tú derramas de tu espíritu en nuestras vidas, Señor, y porque nos acompañas a lo largo de nuestra vida. Te pido, Señor, que tú bendigas a los compañeros que están en esta clase, que tú puedas derramar de tu Espíritu Santo sobre de ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos impulse y nos guíe para continuar adelante como hijos tuyos, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de tener estos momentos de estudio, y te pido, Padre Celestial, que puedan ser de crecimiento no solamente personal, sino también espiritual, y que podamos desarrollar mayormente nuestros dones en las localidades, en las congregaciones donde nos encontramos, Señor. Bendice a los que tienen algún ministerio y lo desarrollan, Señor. Bendice también los hogares aquí representados en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Pues como les comentaba, vamos a continuar con la clase. Esta es la penúltima clase. Y bueno, sigo a la orden a través del WhatsApp. Cualquier pregunta, no dejen de hacerla. Por ahí dicen los que saben que la peor pregunta es la que no se hace. Entonces todas las preguntas son bienvenidas, todas las preguntas son válidas, no solamente para el conocimiento, sino también a veces para la reflexión o para confirmar algo que nosotros ya habíamos considerado. Pero sobre todo se pregunta, o en el caso de cuando a veces yo cuestiono o pregunto, pues es para conocimiento, ¿no? Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bien, pues el tema de esta clase es el sabatismo en América, y nosotros tendríamos que recordar, hablando de la guarda del sábado, que originalmente está basado en el Génesis y en el Éxodo, la observancia del sábado, y que también una forma de orar o de comportarse en las iglesias, en las sinagogas, es la forma en la que se cree. Y originalmente el templo estaba hecho y se fue erigido para que los días sábados se observara y se regresara al templo a orar, a pedir, a ofrecer sacrificio, pero generalmente se hacía en día sábado, ¿no? Posteriormente el templo es destruido, hablando de la historia de Israel. Se van al exilio y empiezan a salir las sinagogas. Previo a esto, las sinagogas, hubo casas en donde se celebraban reuniones y se ponían a hablar al respecto de la doctrina y de las cosas que ellos habían aprendido, ¿no? Posteriormente vienen las sinagogas, y en las sinagogas, bueno, pues el fariseísmo, los publicanos y todos estos personajes muy interesantes del pasado, del judaísmo, de cuando se conforma el judaísmo, pues son quienes le van dando forma a esta cuestión
de las reuniones que hoy conocemos como iglesia o las reuniones eclesiales, ¿no? Recordemos también, punto número 3, que toda la iglesia cristiana guardaba el Sabbat o el Shabbat hasta el año 155 después de Cristo, cuando Justino Mártir en Roma lo empezó a desechar y a cambiar por el domingo. Punto número 4, el cristianismo y el judaísmo en un momento dado se separan, se rompen, tienen una ruptura, y hacia el 117 y el 132 algunos líderes de las comunidades cristianas empiezan a negar la guarda del sábado. Y esto, recordemos, no fue por otra cosa, sino por el simple y sencillo hecho de no tener problemas con el imperio romano, y porque para ese entonces la gente que dirigía las iglesias, que ya empezaban a tomar forma de una iglesia imperialista, todavía no se conformaba de esa manera, pero para ese tiempo ya no se quería tener este tipo de problemas, y todo lo que oliera a judío, todo lo que tuviera que ver con judío, pues entonces se le empezaban a poner cercos, se le empezaban a poner peros, y de esta manera es que no se preservó la guarda del sábado, ¿no? 5, el descanso sabático es aplicado el domingo. Dice que el movimiento valdense surge en el siglo XII, y a partir de ese movimiento de los pobres de León y de la predicación de Pedro Baldo, surge con eso. También recordemos que surge el anabaptismo, esta parte le podemos llamar los reformadores radicales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eran perseguidos, a pesar de ser perseguidos, en el centro de Europa, ellos huyen hacia Lituania, Polonia, Transilvania, lo que hoy se conoce como Rumanía o Rumania, y ellos siguen observando la guarda del sábado. Y recuerdo que habíamos visto en una de las clases que ellos se decían como los herederos o los guardadores de la sana doctrina, de la doctrina de los cristianos de la primera era o del cristianismo primitivo, ¿no? ¿Por qué estamos hablando del sábado? Bueno, pues porque hay dos cosas que los anabaptistas nos trajeron a nuestra organización. La primera es que nosotros guardamos el sábado, y la segunda es que creemos en el bautismo, y este bautismo se practica con adultos. Los anabaptistas, es decir, los que se volvían a bautizar o los rebautizadores, ellos hicieron un alto en su vida eclesial y dijeron, vamos a dejar de bautizar niños y vamos a empezar a bautizar adultos. ¿Por qué? Pues porque así lo hacía la iglesia en el pasado, ¿no? Para esto nosotros tendríamos que recordar que eh, entre la patrística y la Edad Media no se tiene como que registros muy, muy claros de que alguien guardara el sábado. Esto no significa que no se hiciera así. No, definitivamente se hizo, pero no hay registros históricos que dijeran en tal parte o en tal país o en tal región hubo un grupo que hacía esto. Se infiere que se hacía porque recordemos que esto de la doctrina no tiene que ver con otra cosa, sino con la enseñanza o con lo que es heredado. Y entonces, a final de cuentas, si se guardaba o si se guardó o si no se guardó, o si la gente que creía en el sábado y la gente que creía en el bautismo, como lo hacía Juan el Bautista, se alejó para no tener problemas con el imperio, no significa que no se hayan observado estas normas, sino muy por el contrario, nos podemos dar cuenta que la sana doctrina, es decir, que aquello que se transmite y que se hereda de generación y de generación, a pesar de haber tenido todos estos momentos complicados desde el 155 y hasta posterior de la Edad Media, pues entonces es muy gratificante no solamente saber que se seguía observando, sino que había gente que pensaba, que leía y que escudriñaba y que se daba cuenta que las cosas eran distintas a cómo se estaban manejando en el orbe, ¿no? Es decir, en el imperio existente.
dice así, orígenes de la observancia del sábado. Y ya vamos a poder, bueno, primeramente vamos a armar como el marco teórico o el marco de referencia para poder entrar hacia lo que viene siendo el estudio más profundo de lo que al sábado corresponde, ¿no? Debemos de recordar que la Reforma Radical y los sabatarios anabaptistas fueron parte importante de este movimiento, y aquí empezar a diferenciar dos cosas. Una cosa es un movimiento, vamos a decir como el movimiento de los valdenses, que empezaron a observar el sábado, que empezaron a rebautizar y a oponerse, y la otra es la conformación de una iglesia. Se inicia como con un movimiento y tal vez posteriormente se culmina con una iglesia, no necesariamente con el mismo nombre. Los anabaptistas tenían una tradición que se observaba y que se guardaba, pero posteriormente se funda la iglesia no anabaptista, sino bautista, ¿no? Entonces esta es la parte que nosotros tendríamos también en este momento que tener muy, muy en cuenta. Una cosa es un movimiento y otra cosa es una iglesia. Entonces, cuando nosotros hablamos de un movimiento, significa como una moda, como una tendencia o como algo que se estaba viviendo en esos momentos, y no necesariamente la fundación o la creación de una organización o de una iglesia, ¿no? En realidad, el sabatismo no se definía del todo en este periodo, ya que lo complejo de la reforma y la diversidad religiosa lo impedía. Así que podían encontrarse sabatismos anabaptistas, sabatismos unitarios, sabatismos filohebraicos, etcétera. Una variedad de sabatismos confundían en Europa buscando su consolidación. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que en la primera clase hablábamos un poco de Antonio de Piñeiro, que decía que había muchos cristianismos, porque había cristianismos que aceptaban la deidad de Jesús, había cristianismos que aceptaban la no divinidad de Jesús, pero la sí humanidad de Jesús, y había cristianismos que tenían muchos y muy diferentes enfoques, ¿no? Entonces, en este sentido, es que había sabatismos anabaptistas, había sabatismos unitarios que creían solamente en Dios, y había sabatismos filohebraicos, es decir, que tenían preferencia y que buscaban más que adorar y más que cumplir con un mandato, buscaban el agrado o la gracia o apegarse a las costumbres del judaísmo, ¿no? En Inglaterra es una plataforma sabática para América en el siglo XVI, perdón, en el siglo XVII. Enrique VIII, con la iglesia papal, permitió la libertad religiosa, lo que aglomeró a sabatarios en su reino que huían del resto de Europa. Tanto se sintió el sabatismo en Inglaterra que se levantaron nombres como Lancelot, como Andrews, como Bishop White, como Richard Baxter, como John Bunyan, como Edward, está complicado ese apellido, Stinglet Lice, John Owen, Nathanael Holmes, John Walls, Jeremiah Hyres y muchos otros. Ellos buscaban contrarrestar y erradicar el sabatismo sin conseguirlo del todo. Recordemos nosotros que a lo largo de la historia, la gente siempre ha, vamos a decir, como no preferido, pero la palabra adecuada sería odiado al judaísmo por las razones que ustedes y yo conocemos, ¿no? Ellos son los culpables de la muerte de Cristo, ellos son los culpables del juicio a Cristo Jesús. Y bueno, más allá de eso, después se desconoce la historia y pues habrá que odiar a los judíos y pues hay que odiarlos. Pero básicamente siempre fue por la resistencia religiosa. Siempre tuvo que ver el sabatismo, siempre tuvo que ver la salvación, siempre tuvo que ver la cuestión del pueblo elegido, y todo lo que oliera a sabatismo, pues bueno, había que erradicarlo, ¿no? Pero a Enrique VIII, a este emperador inglés o a este rey inglés, se le debe lo que mencionábamos el día de ayer como la ley deportiva. En aquel tiempo a los ingleses les fascinaba salir el fin de semana, sobre todo los domingos, a algún pub, a tomar sus cervezas, a alguna exposición,
Y recordemos que en ese tiempo el, el domingo se observaba como Shabbat y los sabatistas en ese tiempo, que eran muy puritanos, sobre todo los calvinistas y toda esta gente o el movimiento puritano, que empezó a tachar que todo lo que se hacía en Inglaterra era mundano, era pecaminoso. Entonces, Enrique VIII, para no meterse en problemas, dijo, pues sí hay mucho sabatismo, sí hay mucho sabatario, sí hay mucho puritano, pero a mí no me interesa. Y promulgó la ley deportiva. ¿Qué quiere decir la ley deportiva? Pues que todos los ingleses, sin ningún problema, podían asistir a algún pub, alguna exposición, alguna feria, algún evento deportivo, sin problema de que fuera tachado o señalado de secular. Y bueno, pues por eso es que hoy, hasta nuestros días, se sigue preservando esta costumbre de ver eventos deportivos en domingo, ¿no? Pero de ahí es que viene, y por esto es que en ese tiempo hubo tanto revuelta y todo esto, porque al final de cuentas, el sábado se estaba observando, pero chequen cómo una doctrina que algunos la observaron de manera muy radical, por eso el nacimiento de los reformadores radicales en este tiempo del 1500 hacia el 1750, fue que sucedió de esa manera, ¿no? Los orígenes de la observancia del sábado, ahora los bautistas del séptimo día de Europa a Norteamérica. Algunos se mantenían dentro de las filas bautistas y simplemente agregaban la observancia del sábado. Recordemos que hay bautistas no sabatarios y hay bautistas sabatarios. Los que creían en la forma o en la doctrina de creer de los bautistas y posteriormente se daban cuenta que había que observar el sábado, bueno, pues simple y sencillamente se cambiaban a ser bautistas del séptimo día, ¿no? Pero cuando el poder del Estado fue usado para legalizar la conformidad de un día de adoración común, la separación se hizo necesaria. Es decir, hubo gente que seguía observando el domingo como si fuera Shabbat, pero hubo gente radical que dijo, no, 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 el Shabbat tiene que ser Shabbat, nada de que tiene que ser un domingo de descanso como si fuera el reposo sabático o el reposo del séptimo día. Y es ahí en donde los bautistas pues llegan a tener este cisma, ¿no? De separarse, pero sobre todo también recordemos que para ese tiempo pues ya se había descubierto el nuevo mundo y aquí pues tendríamos que hacer un stop, ¿no? Recordemos que la historia, para que pueda ser historia y para que pueda ser estudiada de una manera más adecuada, pues se divide en periodos, ¿no? Nosotros ya pasamos la época patrística, donde se conforman los cánones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya nos dimos cuenta que Marción, que era alguien que promovía heretismos o cuestiones heréticas, pues se le aceptó esto de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero fundado principalmente en que el Dios del Antiguo Testamento es Jehová y es un Dios malo, y el Dios del Nuevo Testamento es Jesús y es un Dios bueno, lleno de amor y de misericordia. Y a pesar de que fue expulsado y de que fue condenado por sus herejías, pues el orbe aceptó esta división del Antiguo y del Nuevo Testamento. Desarrollo del sabatismo en Norteamérica, el movimiento milerita o adventismo, post-milerita. Y aquí es donde les comento esto, ¿no? Una cuestión es un movimiento y, y otra cosa es una iglesia. Este movimiento milerita inicia con la predicación o con la predicción supuesta de que para 1844 va a regresar por segunda vez o va a suceder la venida del Señor. Y este movimiento, como ayer nos dimos cuenta, dirigido por William Miller, tuvo una fuerte efervescencia y posteriormente se funda la iglesia adventista, pero no fue al revés, o sea, no fue que primero se funda la iglesia y se hace un movimiento o que al mismo tiempo suceden las dos cosas. Primero es el movimiento y posteriormente va a venir siendo la iglesia adventista del séptimo día, ¿no? Los bautistas del séptimo día nuevamente son determinantes en esto,
ya que una mujer bautista de nombre Raquel Preston, de Verona, Nueva York, fue la que transmitió esta doctrina al adventismo. Preston convenció del sábado a un pastor adventista de Hillsborough, New Hampshire, en marzo de 1844. Lo mismo hizo con otro ministro adventista, Thomas M. Preble. Estos dos, junto con una tal hermana Bake, eran los únicos adventistas mileritas sabatarios. Esto es antes de la gran desilusión. Recordemos que fue la gran desilusión, el gran chasco, pues esto que predicaba Guillermo Miller y todos sus adeptos, ¿no? El Señor va a regresar para octubre de 1844. La gente se adhería a este movimiento, y no solamente se adhería, sino se despojaban de todas sus pertenencias, de todas sus propiedades, para poder lograr o ver una parte realizada de esta supuesta profecía que le había sido revelada a Guillermo o a William Miller a través de la tablilla esta que vimos el día de ayer, ¿no? Bueno, las organizaciones sabáticas ya en Norteamérica, la Iglesia de Dios del Séptimo Día, como lo dice Bachochi, ojalá que puedan leer este libro, está en la bibliografía, y Bachochi habla muy, muy bonito y muy, muy grandemente de lo que es el sábado. Dice que la Iglesia de Dios remonta su origen al movimiento milerita, juntamente con Gilbert Kramer, que son los dos fundadores de la organización de la Iglesia de Dios. Uno de los seguidores de Miller, quien durante un tiempo estuvo en relación con los adventistas del séptimo día, fue elegido en 1860 como primer presidente del grupo llamado Iglesia de Cristo, y al final de cuentas terminó llamándose Iglesia de Dios del Séptimo Día. Recordemos que en aquel tiempo llegan a las 13 colonias los puritanos o los pilgrims, los padres puritanos, y también llegan metodistas, llegan bautistas, llegan presbiterianos, y después no están de acuerdo con la forma en la que se lleva a cabo el culto, con la que se organizan, y empiezan a separarse, pero luego empiezan a conocerse muchos entre sí. Es decir, vamos a decir que algún bautista de Boston conoce a algún presbiteriano de Nueva York, y ellos dos conocen a alguien en Nueva Inglaterra, en Plymouth, Nueva Inglaterra, que se dedica al metodismo, y empiezan a darse cuenta que ellos tienen cuestiones igualitarias en su creencia, y se empieza a formar lo que se conocería posteriormente como la conexión cristiana. Bien. Antes de iniciar o de entrar más ampliamente a lo que tiene que ver con el sábado, pues recordemos que nosotros somos una mezcla de cuestiones que heredamos del judaísmo, de cuestiones que heredamos de la patrística, de cuestiones que heredamos de los tres seminarios. Vivimos hablando de esta conservación de costumbres y de doctrinas, lo que sucedió en la Edad Media, y también pues se vivió la presión de los reformadores, ¿no? En el judaísmo tenemos que remarcar que el judaísmo nunca se formuló o nunca se hizo un credo definitivo o concluyente que dijera, nosotros somos esto, por esto, por esto y por esto y por esto. Ellos más bien, al sentirse o al verse como un pueblo exclusivo, pues no tenían necesidad de predicar o de decir alguna imagen. Ellos se sentían los dueños de Dios, por así decirlos. Ellos se sentían los dueños de la palabra, ellos se sentían los dueños de esta distinción de yo voy a ser para ustedes su Dios y ustedes serán para mí un pueblo y serán un especial tesoro. Entonces ellos vivían en esa, vamos a llamarle, en eso. Y esto les afectó porque recordemos que
El sábado tuvo problemas, lo vamos a hablar más adelante, pero el sábado tuvo problemas por esta carencia de identidad. Y recordemos que el judaísmo se forma no con la llamada de Abraham de tierras lejanas, ni tampoco con la salida de los judíos o de los hebreos de Egipto, ni tampoco con la entrada a la tierra prometida, sino el judaísmo se empieza a formar y empieza a tomar identidad, todavía no doctrina, todavía no dogmas, después del exilio, es decir, en tiempos posexílicos, ¿no? Cuando ellos se entienden y se dan cuenta que tal vez Dios los castigó por no observar los sábados, que tal vez Dios los castigó por no celebrar ciertos ritos, y entonces ellos empiezan a sentir culpables y empiezan a conformar el sábado y empiezan a observar, perdón, empiezan a conformar el judaísmo con la observancia del sábado, con no participar de ciertas cosas, con no mezclarse con ciertos pueblos, y entonces pareciera que empiezan a conformar una cuestión sectaria, más que de religión, es decir, más que de religar, más que de atraer, ¿no? En la patrística nosotros podemos darnos cuenta que este es el estudio del cristianismo, la patrística es el estudio del cristianismo desde los primeros siglos hasta la conformación de los cánones, ¿no? Y esta es la fase de la historia de la teología cristiana que abarca desde el fin del cristianismo hasta la conformación del canon. Posteriormente nosotros tenemos influencia de los 3 seminarios, es decir, de Cartago, de Alejandría y de Antioquía, con las influencias de Tertuliano, que miraba las cosas de manera muy legal. Él fue, recordemos, él fue abogado, también conocía y fue estudioso de las cosas de Dios, no como teólogo, pero sí era un líder que tenía incidencia y tenía peso específico en la traducción en la traducción y en la interpretación de las escrituras, pero él las interpretaba de forma legalista, ¿no? De forma muy legal. Posteriormente tenemos a Clemente y Filón de Alejandría. Ellos miraban las cosas de forma gnóstica, incluso llegaron a rayar a veces en lo esotérico, pero ellos eran estudiosos, ¿no? Eran estudiosos de Alejandría. Es como si hubiesen ido en su momento o en esos tiempos a la mejor facultad de teología que hay en el orbe, ¿no? Y eran muy influyentes porque además eran estudiados, pero las cosas para ellos eran medias gnósticas, no separaban la espiritualidad de la carne o de la corporeidad. Y la forma de mirar las escrituras era de manera alegórica, pero siempre con esta separación entre espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y esta influencia la tenemos de los 3 seminarios. A nosotros nos viene dominando la de Cartago. Y por último tenemos el seminario de Antioquía, cuyo máximo representante o quien la historia dice es Ignacio de Antioquía, quien fue discípulo de Juan. Y pues ellos, hablando de Antioquía, fueron los que observaban el sábado, fueron los que observaban y defendían la celebración del 14 de Nisan. Y en el tiempo de los 3 seminarios, en ese tiempo es cuando alguien dice, vamos a quitarnos de cuestiones que tengan que ver con el judaísmo o con los judaizantes y vamos a celebrar lo que se le llamó por primera vez la Eucaristía, que no es otra cosa sino que la cena, pero lo hacían de manera muy frecuente o diariamente, ¿no? Posteriormente viene la Edad Media y este es el periodo histórico de la civilización occidental entre el siglo IV y el siglo XV. Inicia en el 476, año en que cae el Imperio Romano, el Imperio de Occidente. Recordemos que el Imperio Romano tuvo problemas entre Occidente y Oriente. Las iglesias de Oriente, a pesar de tener, bueno, recordemos esta parte, las iglesias se les llamaba católicas, pero hasta entonces no se había conformado la iglesia católica, apostólica y romana como tal. Simple y sencillamente era una iglesia católica. ¿Por qué? Porque la observancia
de los dogmas, se le decía de forma católica, es decir, de forma universal para el imperio, ¿no? Y hablaba de universalidad como para toda la humanidad, no universalidad hablando de todo el universo, de los planetas y las estrellas y los astros y todo esto. Hablaba de universalidad porque de manera eh, ecuménica, de manera ecuánime, de manera uniforme, el imperio creía de la misma manera, pero hubo problemas porque la iglesia de Occidente no miraba las cosas como la iglesia de Oriente. Recordemos que en la iglesia de Oriente entonces se separa, tal vez no de forma que se haya independizado, pero los pensamientos, la forma de interpretar las escrituras y la forma de creer de ellos los lleva a separarse. Incluso las catedrales o las iglesias que tienen, recordemos que tienen una forma redonda, que esto tiene que ver con la inclusión, ¿no? Y es una manera de generar teología. Las construcciones que tienen nuestras iglesias representan la teología que nosotros tenemos, ¿no? ¿Por qué hicieron también las iglesias de forma redonda? Pues porque es como una antítesis de lo que se vivía en aquel tiempo de los tiempos de la patrística. Recordemos que Pablo en alguna ocasión entró a una sinagoga y se dio cuenta que en la parte de adelante estaban todos los judíos, después estaban los que querían ser judíos pero no se animaban, y al final de cuentas estaba pues como todos los gentiles, ¿no? Todos los paganos que tenían ganas de creer y de pensar en algo, pero no se animaban porque había que cumplir con ciertos ritos judaicos. Volvemos otra vez al judaísmo, y ahí la pelea entre los apóstoles de Pedro y Pablo, de que sí hay que cumplir con ciertos ritos. Pablo decía no, lo importante es la circuncisión del corazón y toda esta parte. Entonces, hasta aquí llega y afecta esta parte, ¿no? La gente de Oriente dice, no tenemos que creer como los de Occidente, y entonces, pues la gente de Oriente está influenciada por Antioquía, que tiene que ver más con la gracia, y la gente de Occidente está influenciada por Cartago, que tiene que ver más con el legalismo, con el cumplimiento de las cosas y de las formas. Y bueno, llegamos a los reformadores, y este es el movimiento religioso iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a cabo una cisma de la Iglesia Católica. Y aquí sí, pues ya está la Iglesia Católica, Apostólica y Romana conformada como tal. Y en ese tiempo se da origen a varias iglesias y a varias denominaciones del protestantismo. Aquí nosotros tendríamos que tener claro que Martín Lutero no quiso conformar la contraparte de la iglesia católica. Es decir, Martín Lutero no se levantó y dijo, a partir de hoy voy a empezar a emitir las 95 tesis con las cuales no estoy de acuerdo, para un día en la mañana pegarlas y que así nazcan las iglesias bautistas, presbiterianas, metodistas, así no. Martín Lutero quería reformar o cambiar la forma de pensar de la Iglesia Católica, principalmente esto de tener que hacer méritos para ser salvo, esto de tener que pagar indulgencias para ser salvo. Y posteriormente termina pensando en lo que nosotros conocemos como las cinco solas, las cuales nosotros como iglesia, o bueno, posteriormente como organizaciones, mucha gente los toma. Pasa el tiempo, llegamos hacia los 1600 y esos años, y es cuando también Cranmer y Miller empiezan por decir mi Biblia y solo la Biblia, y esa es parte de una de las cinco solas. Entonces el protestantismo se identifica con estas cuestiones, ¿no? Solo la Biblia, solo Dios, solo la gracia, solo por fe, y solo Cristo, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la forma de creer. Y si hay iglesias que tienen estas cinco características, solo Dios es el que salva, solo la Biblia es la palabra inspirada, solo por fe se salva y no por obras, solo la gracia redime y no nuestra forma de comportarse, y solamente Cristo Jesús es el camino al Padre. Entonces, de ahí es como la historia conforme y dice, este es el protestantismo. Entonces, nosotros podríamos entender y decir, aunque nosotros no nos consideramos protestantes porque no nacimos como tal, pues podemos entender que somos parte y encajamos
en esta parte del protestantismo, ¿no? Bien, el sábado de la creación. Las teorías sobre el origen del sábado que acabamos de ver reflejan las conclusiones de la crítica reciente. Pero por lo extraño que parezca, la relación entre sábado y creación ya había sido impugnada desde mucho tiempo antes por sectores conservadores como los judíos de Palestina, los padres de la iglesia y algunos reformadores, y más recientemente por los modernos dispensacionalistas. ¿Cuáles son las razones de este continuo rechazo? A lo largo de los siglos del origen edénico del sábado, a pesar de las reiteradas declaraciones del Pentateuco, en Génesis 2, 1 al 3, en Éxodo 20, 11 y en Éxodo 31, 17. Y bueno, pues aquí nosotros aclarar un punto. El dispensacionalismo es un sistema teológico cristiano y evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración a través de sus planes diferentes en diferentes periodos de la historia humana, donde ha demostrado su gracia. Y lo distintivo del dispensacionalismo es que ellos sostienen que Israel como nación es una cosa y que el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, es otra. Y no conforman un solo pueblo, sino conforman dos cosas distintas. Y para cada uno de los dos están emitidas ciertas palabras, ciertas profecías y ciertas costumbres. Entonces, el dispensacionalismo habla de eso, ¿no? Y nosotros aquí podemos darnos cuenta, pues, que desde el principio, los primeros padres, los reformadores y bueno, hasta últimamente los dispensacionalistas, pues han pensado cuestiones al respecto del sábado, ¿no? ¿Por qué ha tenido estos problemas las cuestiones del sábado? Tiene, tiene problemas porque el judaísmo le hace falta identidad y entonces el judaísmo se da cuenta que el sábado de la creación tendría que ser parte de su identidad. Y entonces es por eso que ellos empiezan a distinguirse en los tiempos posexílicos con que el sábado es una observancia o una observación del pueblo judío, no del orbe, no para todos. Entonces esta exclusividad del pueblo judío hace que el sábado sea como no aceptado porque le pertenece más que al general del mundo, le pertenece a un solo, a un solo pueblo que es el judío, ¿no? ¿Por qué nace esto? Pues por la necesidad de preservar una identidad religiosa. Recordemos que en el exilio, en Jerusalén se queda la gente pobre, el templo está destruido, la ciudad está en ruinas. Al estar destruido el templo, pues entonces no hay sacerdotes, no hay trabajo para ellos, no hay en donde se sacrifique, no hay en donde se ofrezcan oraciones, no hay en donde se hagan holocaustos por los pecados cometidos y carecen de identidad. Entonces, como que se pierde esta identidad de guardar ciertas normas, ciertas doctrinas, ciertos dogmas que se tenían y que eran parte de la identidad de un pueblo, pero que ese pueblo, recordemos, al principio lo vimos, no tenía una identidad porque ellos vivían tranquilamente pensando y entregándose a un Dios vivo que los había apartado, que los había escogido para que fueran su pueblo, pero ellos nunca pensaron que iban a caer en el exilio. Nunca pensaron que iban a ser dispersos, nunca pensaron que iban a ser perseguidos. Entonces, también, ¿qué pasa en este tiempo? Ellos tienen necesidad apologética, tienen necesidad de defender lo que son. Y entonces empiezan a tratar de apoderarse de la guarda del sábado, de la observación del sábado. Y esto nos distingue a nosotros, ¿no? Era la forma de pensar y de creer de los
judíos, del judaísmo. Dice la ausencia de la palabra sábado en los textos de Génesis 2, del 2 al 3. Hay una triple referencia al séptimo día, pero no se menciona la palabra sábado. Y aquí entonces ellos tienen una pelea o una discusión al respecto de que una cosa es la creación y otra cosa es lo que Dios les entrega a través de Moisés. Y por esto es que hacen en su tiempo tanto énfasis hacia la palabra sábado o hacia la observación del sábado. Eso es en el pasado. Y bueno, ahora vamos a hablar, a trasladarnos ya un poco. Inglaterra, plataforma sabática para América en el siglo XVII. Esta es una etapa no fácil para toda la expresión religiosa en Inglaterra y que no comulgará con la iglesia establecida, ejercida principalmente por políticas religiosas represoras de algún otro lado, de un lado a otro. El culto no conformista fuera de la iglesia era perseguido con creciente rigor. Puritanos, sabatarios, bautistas, etcétera, sufrieron de una o de otra forma. Mucho se dependía de la posición o de la simpatía que el rey en turno tuviera por el protestantismo, por el catolicismo o por el anglicanismo. Se vivían guerras civiles que eran apoyadas por varios grupos como los presbiterianos o los sectarios. Quizá el gobernante más tolerante fue Oliver Cromwell, hasta con los católicos. En este periodo también se da la fundación de las colonias en Rhode Island. Aquí lo mirábamos entre 1636 y el 38, y la restauración del presbiterianismo en Escocia en 1690. Hasta aquí recordemos pues que había un momento de efervescencia. Inglaterra tenía muchos problemas sociales, había guerras internas, había problemas políticos, había problemas sociales, había problemas religiosos, y mucho de esto tenía que ver con quién gobernaba. Entonces, si el gobernante en turno tenía simpatía por cierto grupo, pues se observaban y se miraban esas formas. Dice la historia que Oliver Cromwell fue tan bueno, incluso hasta con los católicos. Recordemos que la nación inglesa o los ingleses son de los primeros pueblos que no tienen como por norma, tener la religión católica como la principal de sus habitantes, ¿no? Ahí había, como lo vemos, había presbiterianos, había bautistas, había toda una serie de cosas, anglicanismo, y pues el protestantismo en sus diferentes expresiones para la época en la que se vivía, ¿no? Pero ellos sufrieron porque no solamente eran rechazados. Recordemos lo que pasó con Enrique VIII, que de alguna manera les da un golpe muy fuerte al decir, el domingo es domingo. Si ustedes están considerando el domingo como un sábado y lo observan de tal manera, no me vengan con cosas, dejen que el grueso de la población viva sus festividades, viva su día de reposo, viva su día de descanso, y les da permiso de salir a la calle a disfrutar, de tomarse algunas cervezas y de participar de cuestiones que para los puritanos de aquel entonces, pues todo era pecado, ¿no? Entonces en Inglaterra, los puritanos empiezan a decir, es pecado asistir a esto, es pecado hacer esto, es pecado pensar en esta forma, es pecado juntarse con tales, algo que a nosotros, pues a nosotros todavía nos sigue influenciando o nos sigue pesando histórica y antropológicamente, ¿no? Pero no es más que el resultado de dónde se viene, cómo se pensó anteriormente y cómo se está pensando actualmente. Por eso es importante estudiar la historia para que los errores del pasado hayan sido o no heréticos, hayan sido o no bien analizados, hayan sido o no bien estudiados, pues no se vuelvan a repetir esos mismos errores en este presente que estamos viviendo, y cómo podemos evitarlos para un futuro posterior. Esta fue una etapa que, a pesar de todo, de efervescencia sabática desde el punto de vista sabático histórico, surgieron muchos personajes de diversos trasfondos
con fallas humanas como los sabatistas actuales y que nunca imaginaron lo que iba a desarrollarse. No se consideraron creadores de una nueva denominación, en realidad ni siquiera formaban un grupo unificado, se veían solo como un paso adelante de sus hermanos. Ya desde el reino de Enrique VIII, 1509-1547, se levantaron hombres como John Fry, asistente de William Tyndale, en la traducción de las escrituras al inglés. Tyndale murió más adelante por ser martirizado en 1533 por sus convicciones sabáticas. Me llama mucho la atención esta parte de que él es martirizado por sus cuestiones de observancia sabática. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que se hubiera cortado aquí esta parte, este momento entre 1509 y 1547, es decir, momentos posteriores al fin de la Edad Media. Recordemos que la Edad Media o el oscurantismo termina con el descubrimiento de América, históricamente así se ve. Este momento que estaba viviendo Inglaterra era un momento muy, muy crucial para los sabatarios. Sabatario, recordemos que sabatista o sabático era como una manera peyorativa de nombrarles a los que guardaban el sábado. La palabra más correcta es sabatario, ¿no? Si los sabatarios en este momento hubieran cejado, se hubieran dejado vencer, pues entonces nosotros no habríamos continuado con la tradición, con la sana doctrina de observar los sábados como día del Señor. Se habría terminado. Si ellos no hubieran aguantado, si ellos no hubieran soportado esta persecución, como lo hicieron en su tiempo Ignacio de Antioquía y todos aquellos de la patrística, como lo hicieron previo a la Edad Media, cuando tuvieron que separarse de todas las cuestiones que tenían que ver con el judaísmo, como lo continuó Pedro Baldo con el movimiento valdense y los pobres de León. Si aquí, que viene siendo toda esta parte, hubiera sido vencido los sabatistas, los bautistas, los presbiterianos, porque recordemos que el anglicanismo era como la religión de mayor, de mayor prestigio o de mayor preferencia, hablando de los ingleses, ¿no? Pero pasó algo muy, muy importante, pues el presbiterianismo después en 1690 se vuelve a regenerar, pero nosotros tenemos que recordar que toda la gente perseguida se iba a Escocia, ¿no? Salían de Londres, salían de la parte más interesante de Inglaterra y se iban a refugiar a Escocia. Pero se descubre el Nuevo Mundo y entonces protestantes, anglicanos, presbiterianos, bautistas, todos ellos puritanos se vienen al Nuevo Mundo a buscar una nueva tierra prometida y algo que les genere una nueva oportunidad de profesar su fe abiertamente, sin persecuciones y sin problemas de nada. Los bautistas del séptimo día, de Europa a Norteamérica. Este grupo da su origen a la mitad del siglo XVII con el movimiento separatista en Inglaterra, lo que acabamos de platicar y de ver. Con un renovado énfasis en las escrituras y en la búsqueda de una doctrina y de prácticas libres. Cierto grupo de hombres concluyó que el guardar el sábado era un requisito indispensable en el cristianismo bíblico. Por eso les mencionaba yo esta parte. Si ellos se hubieran dejado vencer en Europa, si ellos hubieran dicho, está bien, vamos a hacerte caso, Enrique VIII, vamos a dejar de observar nuestras creencias, vamos a dejar de seguir nuestras doctrinas y vamos a dejarnos llevar y dominar por tu permiso o por tu permisividad de guardar
perdón, de ver el domingo como un día normal y no como un día pagano. Ellos no se dejan vencer por eso y se vienen a Europa, pero llegando acá, ellos dicen, vamos a buscar una doctrina y una práctica libre de nuestras creencias, y un grupo de hombres concluye diciendo que guardar el sábado era un requisito indispensable para el cristianismo bíblico, no para el cristianismo bautista, no para el cristianismo adventista, no, para la gente que creía en el cristianismo bíblico tenían que observar el sábado. Y es por esto que en líneas anteriores decía, no se imaginaban lo que iba a suceder. Ellos no estaban conformando una iglesia, ellos estaban basados en un movimiento que querían que libertad para practicar su doctrina y tener una práctica libre, no ser perseguidos. Por eso es que se vinieron al Nuevo Mundo. Algunos se mantenían dentro de las filas bautistas y simplemente agregaban la observancia del sábado a sus convicciones. Pero cuando el poder del Estado fue usado para legalizar la conformidad de un día de adoración común, la separación se hizo necesaria. Eso pasó en Inglaterra, lo miramos hace un momento. La primera iglesia separada de que se tenga noticia fue la iglesia de Milgar, fundada hacia 1650 en Londres. Efectivamente, el rey Carlos I no cedió a favor de la tolerancia religiosa, y las guerras civiles mezcladas con tonos políticos y religiosos complicaban la lucha por la libertad religiosa de los sectarios en 1648. Y aunque Cromwell toma el poder y declara la Commonwealth después de ejecutar a Carlos I en 1649, el clima es de incertidumbre para los ingleses. Se vive en medio de constantes cambios y de tensiones a la mitad de dicho siglo. En la segunda década, la llamada Restauración, los disidentes protestantes comenzaron a vislumbrar una esperanza de alivio. Esto es hacia 1670. Aquí pasó algo muy interesante. Hubo una convocatoria en una catedral de Westheimer, y ahí se le llamó a todos los sectarios, se le llamó a los diferentes grupos bautistas, se le llamó a los diferentes grupos protestantes, y se pusieron de acuerdo en que hubiera paz y hubiera calma respecto de las tensiones religiosas y respecto de las tensiones sociales que estaba viviendo para ese tiempo Inglaterra. Esto a mí me parece muy interesante porque, a pesar de que hay gente que piensa de una manera y observa ciertas cosas, y obviamente hay contrarios, es decir, hay gente, no contrarios como enemigos, o no contrarios sí, como antagonistas, que quieren hacer su voluntad, no, sino gente que va y platica con el gobierno y se ponen de acuerdo al respecto de cómo van a actuar y de cómo van a proceder en el futuro. Y esto es bien interesante, pero hay gente que no le interesa eso y dice, no, aquí va a seguir pasando lo mismo. Con permiso, yo me retiro. Y a final de cuentas tuvo razón, porque el anglicanismo termina venciendo, o termina siendo la preferencia de la monarquía inglesa en aquel tiempo, ¿no? Continuamos. El desarrollo del sabatismo en Norteamérica, el movimiento milerita o adventismo. En 1776 las colonias americanas se independizaron de Inglaterra y fueron libres. La Constitución les otorgó la libertad del ejercicio religioso. Los Estados Unidos de América fue el primer país que no tuvo una religión nacional establecida. Gente de todos los credos la conformaron. ¿Por qué sucede esto? Pues sucede porque en Inglaterra, a pesar de que tenían preferencia por el anglicanismo y eran perseguidos los protestantes, eran perseguidos los presbiterianos, eran perseguidos los metodistas, a final de cuentas hubo cierta tolerancia. Había cierta tolerancia dependiendo el gobernante en turno, hasta que llegaron a este acuerdo de Westheimer, y pues de ahí nace esta situación en donde dicen, oigan,
Venimos buscando libertad de culto, venimos buscando libertad de creencia, venimos buscando no ser perseguidos, venimos buscando todo esto y entonces la Constitución de los Estados Unidos les da la oportunidad de que sean un país libre en donde puedan expresar la religión que ellos prefieran sin ningún problema de persecución o de señalamiento. El estado pionero de esta libertad es Rhode Island, cuna de hombres anteriormente perseguidos que expandieron libremente sus creencias. Fue antiguo refugio de oprimidos, fue lugar desde donde un pequeño grupo representante de sabatistas, debe de decir sabatarios, comenzaron su largo viaje por toda América. En este y otros estados más, iniciaba una nueva serie de expectativas y se vivió un ambiente de patriotismo. Lo cívico adquirió carácter de sagrado. No estaban equivocados, porque a final de cuentas, todo lo que nosotros hacemos como, como cristianos es un acto espiritual. Nosotros, por ser imagen y semejanza de Dios, somos seres espirituales, por eso todo lo que nosotros hacemos tiene carácter espiritual. Lo mejor que nosotros podemos hacer, es decir, incluso ya se nos había preguntado nosotros, en clases pasadas, ¿cuál es el acto espiritual que mayormente has hecho? Piénsalo. Y tal vez muchos de nosotros pensamos en nuestra oración, muchos de nosotros pensamos en nuestro ayuno, muchos de nosotros pensamos en esos momentos en los que reflexionamos, muchos de nosotros pensamos en el momento en el que asistimos a la iglesia, en el momento en el que tenemos comunión con los demás hermanos, pero todo lo que nosotros hacemos es un acto espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en constante comunión con Dios, porque somos imagen y semejanza de Él. Y a mí me parece muy interesante que aquí dicen, todo lo cívico adquiere carácter sagrado. Y así debería de ser, en el sentido de que nosotros tenemos que pensar y creer que por ser hijos de Dios, que por ser imagen y semejanza de Dios, todo lo que hagamos nosotros, no tendríamos que marcarlo como secular o no secular, como cívico o eclesial, sino a final de cuentas es un acto espiritual porque somos espirituales, somos imagen y semejanza de Dios. Bueno, es un pequeño paréntesis. Sin embargo, en Estados Unidos le declaró la guerra al Imperio Británico en 1812 por problemas marítimos y volvieron a atacar a los norteamericanos hasta que en la batalla del 11 de septiembre de 1814 los británicos fueron derrotados en el lago Champlain, a pesar de tener superioridad numérica en su ejército. En esa importante victoria de Plattsburgh, en el estadio de Vermont, el capitán William Miller, ayer lo platicamos, nos dábamos cuenta que él fue predicador, él fue profeta, él fue militar, y entonces como capitán de ese ejército demostró su actitud como dirigente y antes de que involuntariamente fundara el movimiento religioso conocido como movimiento milerita o adventismo. Creo yo que esto fue lo que hizo que Guillermo Miller o William Miller tuviera un peso muy específico y la gente le empezara no solamente a creer, sino a seguir, ¿no? Él impactó a cerca de 8 millones de escuchas, de personajes que lo escuchaban, de sus prédicas, de sus predicciones, y este fue el movimiento milerita que hizo que él, bueno, no que hizo, él calculó que el Señor regresaba para octubre de 1844, pero previo a eso, él había sido capitán de un ejército que venció a los ingleses por problemas marítimos en el estado de Vermont. No debe confundirse el movimiento adventista, lo habíamos hablado hace un momento, con la iglesia adventista del séptimo día. Son dos cosas total y absolutamente distintas, pero que una va a traer posteriormente la fundación de la otra, ¿no? Aunque no en su totalidad, porque el movimiento adventista o de adventismo, muchos lo aceptaron y otros no. Los que lo aceptaron se llevaron un gran chasco, pero posteriormente a eso
como que vuelven a retomar filas y entonces ahora sí se conforma el movimiento adventista, pero, perdón, la iglesia adventista, pero no todos los que trabajaron o no todos los que participaron del movimiento adventista conforman y forman la iglesia adventista del séptimo día. No debe confundirse el movimiento adventista con el adventismo del séptimo día, la cual fue posterior o resultado involuntario de lo primero. Además, el adventismo fue un movimiento que proclamaba la segunda venida de Cristo, literal, y pronto a la tierra, la cual tocó las diferentes iglesias protestantes de los Estados Unidos y no a una sola. Es decir, este movimiento tuvo influencia sobre todas las iglesias o sobre parte de ellas, ¿no? O sea, es decir, no la totalidad de los bautistas dijeron, ay, sí es cierto, esto va a suceder. Una parte de esa iglesia lo creyó y lo proclamaba. Otra parte de la iglesia presbiteriana tal vez fue influenciada por esto y lo tomaba para sí y creía en ese movimiento. Y aquí podemos decir que posteriormente a la iglesia, bueno, posteriormente esto, la iglesia adventista vendría a formar, se vendría a formar después del fracaso de este movimiento y en continuidad con su visión apocalíptica de la historia, ¿no? Ellos seguían creyendo enfáticamente y muy vehementemente en la segunda venida, tal vez como nosotros lo seguimos creyendo, pero no con el hecho y con el énfasis de que va a venir tal fecha, va a venir en tal momento, va a venir en tal lugar, va a llegar a tal parte, ¿no? No va a suceder así. Ellos siguen haciendo y siguen creyendo, dándole especial énfasis al segundo adviento. Continuamos. Las organizaciones sabáticas en Norteamérica. De todo este largo proceso adventista, donde sus integrantes vivían en comunión unidos por el rechazo y por las impopulares creencias, esto es, a saber, el movimiento milerita, se levantaron organizaciones que con el tiempo fueron adoptando una serie de nombres, denominaciones que les diferenciaban entre sí. Y es que la antigua comunión no permaneció del todo. El punto principal de discordancia fue Elena White y sus visiones. Pero el pivote que les movió, no obstante, dentro de un mismo ángulo, a pesar de sus discrepancias, y todas ellas fue el sábado. Qué interesante me parece esta parte, ¿no? Seguimos siendo o seguimos conservando la observancia, la guarda del sábado, a pesar de tantas y de tantas cosas que han ocurrido y que han surgido. Está la gente ya en el nuevo mundo y dicen, si tú eres cristiano, tienes que observar, definitivamente, tienes que incluir, si tú eres cristiano bíblico, tienes que incluir la observancia del sábado en tu creencia. De hecho, el sábado nunca fue motivo de separación entre ellas. El sabatismo no tenía conflicto, ni siquiera en los grupos más radicales o extravagantes. Todo lo contrario, fue siempre el elemento más fuerte para mantener una unidad. La gente podía haber estado, vamos a decirle, desahuciada, podía haber estado molesta, podía haber tenido discrepancias por el movimiento milerita, pero nunca tuvo problemas por mantener la unidad en la creencia de observar el sábado. Sin embargo, la estructura adventista no pudo sostenerse completa a excepción del pilar sabático. La estructura adventista tal vez tuvo problemas organizacionales, tal vez tuvo crisis de fe, tal vez tuvo problemas en su prédica, porque ahora que vamos a predicar, ya no sucedió lo que hablábamos, la gente ya no cree en nosotros, y tal vez esta estructura se ve reblandecida y tal vez se pueda empezar a desmoronar. Pero lo que los mantuvo siempre fuertes fue el pilar sabático, porque en realidad no existía una sólida estructura, hablando del adventismo como organización. Urgía institucionalizarse antes de que todo el movimiento se convirtiera en una descontrolada explosión de pietismos que acabaran de apagarse por el propio, por sí mismos, ¿no? ¿Qué es
¿Qué es el pietismo? Bueno, pues no es otra cosa, sino que el pietismo le daba mucha importancia a la experiencia religiosa personal de Cristo en la rutina del culto y enfatizaba que la lectura y el estudio de la Biblia, y defiende mucho el principio del sacerdocio de todos los creyentes, de manera que no solamente los pastores podían dirigir la lectura o los grupos bíblicos, sino que también podían hacerlo los laicos, ¿no? Entonces los pietistas eran esta gente que practicaba o que decía ser piadosa en el sentido de que no tenía una exclusividad. Eh, los dirigentes no tenían que ser como que sacerdotes o como que estudiados o como que graduados de alguna parte, sino lo podía ser un padre de familia, alguien que tuviera comunión, alguien que tuviera creencia y alguien que cualquiera de estos, cualquier laico podía dirigir un culto, ¿no? Continuemos. Bueno, crecimiento y consolidación del adventismo. En octubre de 1860, una comisión reunida por James White eligió el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una sugerencia de David Hewitt, un laico, y algunos otros recomendaron el nombre de la Iglesia de Dios, mientras otros alegaron que eso sonaba a pedantería. ¿Cómo le vamos a poner Iglesia de Dios? Y entonces fue que se llamó Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para 1861, sus dirigentes recomendaron que las diversas congregaciones diseminadas por todas partes se organizaran bajo el nombre de Adventistas del Séptimo Día. El primer presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue John Byton. Al declinar James White al puesto, se expidieron credenciales oficiales a ministros del movimiento. La iglesia inició su trabajo misionero hacia el extranjero en 1874, cuando J.N. Andrews fue enviado a Suiza en 1879. Llegó a África el doctor H.P. Ripton, a Rusia en 1886, a las islas del Pacífico Sur en 1891, a Sudamérica en 1894, a Japón en 1896. La iglesia ahora se ha establecido en 209 países, hablando de la iglesia adventista, en 209 países de todo el mundo, y tiene una red mundial de universidades, hospitales, a partir de 1872. La clave de su crecimiento ha sido principalmente las publicaciones que se distribuyen por todo el mundo, así como su labor de colportaje por medio de la distribución de Biblias. ¿Qué es el colportaje? Es lo que hacen todas las mañanas la gente que se dedica a vender los diarios o los periódicos. Ellos van y compran el periódico, van y compran el diario, y van y lo distribuyen y lo entregan a diferentes puestos en donde se expiden periódicos o diarios. El colportador no era otra cosa, sino que iba hablando de, hablando de historia a la imprenta de la iglesia, y compraba los folletos, compraba las revistas, compraba las impresiones. Vamos a decir, para ese tiempo había una que se llamaba La Verdad Presente, pero no recuerdo ahorita, The Present Truth. El nombre de nuestra editorial en México se llama La Verdad Presente, pero para ese tiempo había folletos que se llamaban La Verdad Presente, y ahí se hablaba y se imprimían y se escribían cuestiones al respecto de creencias, cuestiones al respecto de fe, y eso hizo que la gente conociera de mayor manera el pensamiento adventista o el pensamiento bautista o el pensamiento presbiteriano. Los colportadores no eran otra cosa sino que gente que ofrecía noticias religiosas a un precio, ¿no? Vamos a suponer, no sé, 10 centavos de dólar, medio dólar, pero ellos entregaban una publicación.
En aquel tiempo también, hablando de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, hubo una publicación, había publicaciones que se llamaban, por ejemplo, el Heraldo de Israel, que era una revista predecesora de lo que hoy conocemos como el Abogado de la Biblia. Desde 1849, me parece, 1823, por ahí así, se edita esta revista de Bible Advocate, que no es otra cosa sino que el abogado de la Biblia. Vamos a decir, ustedes tienen una revista digital, vamos a suponer que alguien en la Argentina, alguien en Sudamérica dice, imprímame a mí, digo, la revista de ustedes es digital, pero vamos a suponer que alguien dice, imprímame a mí 10,000 revistas de la revista digital que ustedes tienen. Se me olvida ahorita el nombre, y entonces va a esa región en donde muchos de ustedes viven, que me parece que es Misiones, que está cerca de Uruguay, que está cerca de Brasil y que está cerca de la Argentina, y entonces empiezan a propagar y a repartir esta revista, la gente la lee, y no solamente eso, sino que la empieza a comprender y la empieza a estudiar. Esto era el colportaje, esto eran las personas o personas físicas que literalmente viajaban de un lugar a otro repartiendo folletería eclesial, ¿no? De hecho, la Iglesia de Dios la Iglesia de Dios mexicana se conforma porque A.N. Duggar trae folletos, viene de paso en un tren, no recuerdo a dónde iba, pero pasa por la ciudad de Saltillo y ahí reparte algunos folletos, la gente los lee, los estudia, los cree, y de esa manera se conforma lo que hoy conocemos como iglesia de Dios. Entonces, los colportadores o el colportaje es una forma eh, tal vez primitiva, hablando de lo primero, en la que el evangelio puede llegar a mucha gente, ¿no? Bueno, en ese tiempo, hablando del adventismo, había dos grupos que decidieron, y había un tercer grupo que se le llamó, o que lo podemos conocer como el grupo de fumar y mascar. Según Maxwell, el tercer grupo se le puede llamar el grupo de fumar y mascar porque no encontró una mejor forma de descalificarlos. Aquellos eran separatistas, aquellos no les gustó, y a uno de ellos se les llamaba los mensajeros. Y bueno, a este grupo que estaba conformado por Cranmer se le llamó el de fumar y mascar, pero fue una manera peyorativa, una manera despectiva, pues era para descalificarlos. Ellos dejaron de creer en los White. El mote les viene de que el ministro Gilbert Cranmer, quien se separó en 1858, mascaba tabaco. Según esta versión, Cranmer fue aceptado por un grupo de creyentes que querían fumar, y el pastor que les daba a gusto, el pastor que les daba gusto con esto era Cranmer, pero la verdad es otra. Según se comprueba en los escritos antiguos de este grupo, el cual existe aún y no ha desaparecido, como la afirma Maxwell, su nombre actual es Iglesia de Dios del Séptimo Día. En este grupo, al que de forma confusa Maxwell mezcla con el cuarto de un tal Snow, evangelista del movimiento, y por Brinkerhoff, separados de la iglesia y de la asociación de Iowa, es como se establecieron en Marion, Iowa. Fueron conocidos como el grupo de Marion por los adventistas en proceso en 1866. La realidad es que este último grupo vino a conocer coincidentemente al tercero, que se estableció en Michigan, para posteriormente unirse y dar lugar al Sabatorio Grupo de la Iglesia de Dios. Esta iglesia es, junto con la adventista, la más representativa del sabatismo en México, por lo que es importante estudiar esta sección. La Iglesia de Dios. Cranmer, vamos a hablar de él, murió hacia diciembre 17 de 1903, y ya F. Duggar es el pionero de la iglesia en Nebraska en 1910, Jacobo Brinkerhoff en 1916, a la edad de 75 años. Ellos fueron clave para el engranaje sabatario disidente.
Recordemos entonces que este grupo, que el anterior grupo milerita, se empieza a conformar como iglesia adventista, pero para este entonces se conoce Duggar, se conoce Cranmer, se conoce Miller, coinciden con Brinkerhoff y para este tiempo entonces se conjuntan y empieza a solidificarse lo que hoy se conoce como Iglesia de Dios. Surgieron nuevos líderes como Andrew Duggar, quien sería importante para México en 1920 y presidente de la Conferencia General de los Estados Unidos en los años 20. El espíritu misionero de la Iglesia de Dios surgió en estos años propicios históricamente en México, Centro y Sudamérica, Europa Occidental, África y la India. En 1923, la Iglesia de Dios agrega la frase séptimo día para distinguirse de otras denominaciones que usaban el mismo nombre. En 1925 ya hay 79 iglesias en Estados Unidos y en 1974 un hombre llamado Herbert Armstrong funda la radio de la Iglesia de Dios y publica la revista La Pura Verdad. El problema fue que creyó que en dos doctrinas no autorizadas o propias de la Iglesia de Dios, una, las cuales afirmaba la celebración de las fiestas judías, terminó separándose para formar otra iglesia llamada Iglesia de Dios Universal. En 1952 se establecen los cuarteles generales de la Iglesia de Dios en Denver, Colorado. En 1972 en Boulder, Colorado, donde se estableció también el seminario Cima de Teología y la imprenta de la revista del Abogado de la Biblia. Solo queda decir que de esta iglesia surgirían otras iglesias sabatarias. Actualmente hay gran diversidad en las iglesias minoristas del tipo sabático y la mayoría se desprenden de iglesias madre de corte protestante anabaptista. Sigue pesando hasta ese entonces el anabaptismo, sigue pesando hasta hoy entonces el anabaptismo. Nosotros venimos de ahí. Leyendo y revisando la historia me doy cuenta que por muy poco a nosotros nos toca ser menonitas, porque hubo un hombre que se separa del anabaptismo y funda la iglesia menonita y los Amish y todos estos que hoy creen que la modernidad es pecado y es estar alejados de Dios. La Iglesia de Dios, al igual que la Iglesia Adventista, empezaron su obra misionera hacia México en el siglo XX y hasta hoy ambas iglesias suelen ser confundidas o tomadas como una sola, cuando ya hemos visto que no es así y su principal diferencia radica en su apego y en su creencia en el liderazgo y en la enseñanza de los whites. Es pues necesario e importante reconocer que todo grupo sabático tiene un origen histórico y también su cuña es protestante, es decir, de ahí venimos. Distinguir entre los muchos grupos sabáticos una raíz o un tronco común que les dio origen. No todas las iglesias sabatarias son iguales, ni todas son adventistas por el hecho de guardar el sábado. Tampoco implica que sean iglesias apegadas al judaísmo o que no sean iglesias cristianas. Ciertamente, algunas han permanecido con una tradición judaica, pero varias de ellas son mucho más evangélicas. Tal es el caso de la Iglesia de Dios del séptimo día. Bien, pues hemos concluido. Yo solamente les sigo insistiendo, les sigo invitando a que sigamos estudiando. Esta fue la penúltima clase. Llegamos hasta América. Tengo entendido que la iglesia argentina tiene mucha influencia de parte de Europa, cuando en tiempo de la guerra del continente europeo, muchos hermanos de la iglesia argentina emigran de Europa hacia la Argentina
Y bueno, recuerdo haber leído, recuerdo haber visto que para aquel entonces había cultos en ruso, había cultos en alemán, porque eran los idiomas que originalmente tenían los hermanos de la iglesia naciente en la Argentina. El día de mañana miraremos cómo llegó el Evangelio de la Iglesia de Dios a Sudamérica y obviamente hablaremos del tiempo que ustedes tienen conformados hablando de la Iglesia de Dios Argentina, que también tienen mucha influencia de parte de la Iglesia de Dios eh, que se conformó en México. Vamos a ver las incursiones que ha hecho Antonio Vega Serafín, las incursiones de Álvaro González y pues muchas influencias que han tenido la adherencia al Consejo Ministerial Internacional. Y bueno, pues hasta el día de hoy seguimos conservando la observación del sábado o la observancia del sábado. Seguimos bautizando gente adulta y seguimos celebrando el 14 de Nisan una vez cada año. Esto nos da a nosotros identidad, pero también nos da identidad el pregonar y el profesar la fe en que nosotros hoy somos salvos por gracia, gracias a Cristo Jesús, nuestro Redentor. Vamos a orar y nos despedimos con esto. Gracias, Padre, porque podemos darnos cuenta cómo a lo largo del tiempo tú has bendecido a tus hijos, tú has bendecido la creación, Señor, regalándonos sabiduría, regalándonos inteligencia para comprender, Señor, lo que tú tienes apartado para el ser humano. Gracias porque esta enseñanza, gracias porque esta herencia, Señor, de costumbres, de sanas costumbres, de doctrinas de los apóstoles y de doctrinas de nuestro Redentor se han transmitido desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tú sigas bendiciendo a los estudiantes de Sebaid, que sigas bendiciendo a los dirigentes de Sebaid, que bendigas a los pastores, a los obispos de la Iglesia de Dios en Argentina, allá en Sudamérica. Bendice a todos y cada uno de los que la conforman, Señor. Bendice sus familias, sus pensamientos y permite, Señor, que ellos puedan tener una doble porción de tu Espíritu Santo. Despídenos en paz de este momento, Señor, y permite que podamos tener un día de bendición. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Pues bendiciones para todos. Que el Señor nos siga bendiciendo. Saludos.